sobre el Dios de paz. El Dios de paz. Vamos a tomar una pausa en el Juan. Vamos a estar hablando ahorita en el libro de Filipenses, o la epístola o la carta a la iglesia en Filipo. Entonces, el paz de Dios. ¿Por qué es tan importante el paz de Dios? Pues veremos lo siguiente. En este mundo siempre hay problemas, ¿sí o no? Siempre hay circunstancias no favorables o inesperadas, ¿sí o no? ¿Sí? Amén. Y esta es la pregunta. ¿Cómo es que reaccionamos a esos problemas? ¿Cómo es que reaccionamos a esas circunstancias? No sé si han reflexionado sobre eso. ¿Permitimos que nos distraigan las circunstancias no favorables o permitimos que nos aleje de Dios? Entonces, vamos a estar mirando el día de hoy qué es la manera en que Dios quiere que tratemos con esas circunstancias no favorables, y también vamos a aprender la base, que es cómo podemos aprender de no caer en esa tentación, de creer que nosotros podemos controlar todo, y no lo podemos, ¿verdad? Amén. Entonces Dios es el que nos ayuda. Él es el paz de nosotros, de nuestro corazón, y Él quiere que su iglesia viva con paz. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, y antes de entrar al pasaje, el pasaje de hoy será en el libro de Filipenses, capítulo 4. El pasaje principal será de 7 a 9, solo que sí vamos a comenzar un poquito antes para leer en contexto. Pero vamos a orar ahorita, mis hermanos. Amén. Oremos. Padre Santísimo, damos gracias por este lindo día, esta linda mañana. Padre, gracias por la vida que nos has entregado. Gracias por la vida eterna que ahora tenemos por fe en las obras de tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos en este momento, Padre, a enfocarnos en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a aprender de tu palabra, y que sea solamente tu palabra que sea hablada de este púlpito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Deja darles un trasfondo pequeño sobre el libro de Filipenses. Fue escrito aproximadamente en el año 62 del primer siglo. Pablo lo escribió desde Roma, cuando andaba en prisión. Él era un prisionero, estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque andaba predicando la palabra, ¿verdad? Andaba predicando la salvación en Cristo y plantando iglesias en muchas partes. Filipo, donde él plantó esta iglesia, lo plantó 11 años antes que escribió la carta. Entonces, aproximadamente 11 años habían transcurrido y luego escribió esta carta. Y esa ciudad de Filipo es en una región llamada Macedonia. Es donde viene Alejandro Magno, de ahí viene él. Y es parte de Grecia, nomás que está al norte de Grecia. No sé si aquí tenemos un mapa. Allá arriba dice Filipai, ¿verdad? Ese es Filipo. Ven, hasta abajo dice Corintio. Hay Atenas. Efesio está acá a la derecha. ¿Sí lo miran arriba, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Sí, y también a la izquierda arriba dice Tesalónica. Entonces, Filipo está al mero arriba, lo más norte, y ese es el lugar en donde Pablo plantó iglesia. 11 años después, desde la cárcel, escribió esta carta que vamos a leer una parte, y se lo envió a la iglesia. Es una carta que inspira el vivir de vivir en gozo y la paz, aunque uno esté rodeado de caos, ¿verdad? Y Pablo deseaba que los santos de la iglesia en Filipo vivan en la paz de Dios, en vez de solo reaccionar a las circunstancias de la vida. ¿Verdad? Muchas veces nos ponemos como si fuera un viaje eterno, que nos metemos de la vida y solamente estamos reaccionando a las circunstancias. Y Pablo ya no quería eso para su iglesia. Él quería que ellos tomaran y miraran esas circunstancias de otra forma, para poder vivir en paz, en el paz que es Dios. Pablo estaba sumamente calificado para enseñar sobre este tópico, porque, como les acabo de decir, escribió esta carta con mucho gozo desde la cárcel. Él estaba súper calificado
para escribir sobre este tópico. Cómo vivir en victoria rodeado del caos. ¿Ya? En el capítulo 2, Pablo exhorta a la iglesia en no traer la mentalidad del mundo a la iglesia. Una mentalidad de negativismo, pesimismo, porque había contienda. Él había escuchado que había contienda en la iglesia. Y con esta carta, Pablo reta a la iglesia de pensar diferente, de traerlos de regreso a la paz y gozo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a comenzar ahorita en Filipenses. Como les dije, vamos a leer en contexto. Pasaje principal va a ser de 7 a 9, pero de 1 a 6 vamos a repasarlo un poquito para entender más de lo que está sucediendo aquí. ¿Amén? ¿Todos conmigo, mis hermanos? Ok. Vamos entrando. Filipenses capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Muy cariñoso, muy amoroso. Él se siente como y lo es, el padre, ¿verdad?, de ellos, hablando espiritualmente, no Padre Dios, pero como alguien que estuvo ahí, ¿verdad?, para plantar esa iglesia, para comenzar a esa iglesia. Él los conoce a muchos ahí por nombre, y usa un término muy importante aquí. Dice, corona mía. Entonces Dios usó a Pablo para plantar esa iglesia. Y esa iglesia fue la primera iglesia plantada en Europa, ¿sabían? Filipo, primera iglesia plantada en Europa. Como decir, su baby, ¿verdad? Es la primera iglesia que plantó en Europa. Pero habla sobre la corona, y la Biblia menciona de que hay 5 coronas cuando se trata de los galardones. Hay muchos galardones que Dios promete al cristiano obediente. El caso aquí no es que si eso te debe motivar en hacer las obras. No, obviamente las obras son motivadas por agradecimiento a Cristo. Pero en realidad Dios es justo, y por todo lo que uno hace para su reino durante esta vida, Él te va a premiar con galardones eternos. Eternos. Y no es salvación. ¿Por qué? Porque galardones son por obras. Y la salvación es ¿por qué? Por fe. ¿Verdad? Por medio de la gracia, por medio de fe. Por gracia, por medio de la fe. Entonces, la Biblia habla de 5 de ellos. Pedro, Juan, Pablo hablan de ellos también, de los 5 coronas. La corona aquí que menciona Pablo es la corona del evangelismo, ¿verdad? Él evangelizó ese lugar para Cristo, y él sabe que tendrá en un futuro, cuando retorna a Cristo, a galardonear a todos, ¿verdad?, en el juicio. Él sabe que va a recibir su corona de gozo, que es por el evangelismo. Él está gozoso por la iglesia que está en Filipo. Continuando, mis hermanos, versículo 2, ¿todos conmigo? ¿Ya? Ruego a Evodia y a Síntique, son 2 hermanas de la iglesia, que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, como les había dicho hace ratito, había contienda dentro de la iglesia de parte de 2 mujeres. Y no nomás cualquiera mujeres, eran mujeres prominentes, servidoras de Cristo, líderes en su iglesia. ¿Están escuchando? Ya. Esto hace 2000 años, mis hermanos. Recién la iglesia nuevecita. Cuando no hay un mismo sentir, ¿qué hay, mis hermanos? División, contienda. Cuando no hay un mismo sentir. Versículo 3, fíjense muy bien. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, o sea, a las mujeres, a esas 2 mujeres, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quién es el compañero fiel? En la lengua original, no sé cómo llegaron a esa traducción, pero en la lengua original es susugos y significa los que estamos yugados juntos. Está hablando de la iglesia. Compañero fiel. Pablo está diciendo, compañero fiel, que eres tú, iglesia, los que están juntamente yugados, ayuda a las hermanas. Ayúdalas. Es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, compañero fiel significa los que están juntamente yugados. Y dando a entender, si está diciendo que estamos juntamente yugados, ¿estamos juntamente yugados en quién? ¿En quién? ¿Habrá división en Cristo? No puede haber. No hay división en Cristo. Aprendimos la deidad de Jesucristo hace un par de semanas, la grandeza que es Jesucristo. No hay división en Cristo. Y no debería de haber división en su iglesia, porque estamos todos juntamente yugados con Apolos. No. ¿Con Pablo? No, con Cristo. Todos estamos juntamente yugados con Cristo. Pablo les recuerda ahí en versículo 3 que acabamos de leer, que estas hermanas que están en contienda, y por esa contienda causando división en la iglesia, ellas militaron, combatieron juntamente con Pablo en el evangelio. No son malas hermanas, son hermanas fieles que estaban a un lado con Pablo, y Pablo lo menciona ahí. ¿Y cómo es que llegaron a tener esa contienda después? Y es lo que Pablo está aquí tratando de hacerles ver, ¿verdad? Pablo, su deseo es que la desunión se erradique para que haya más productividad y prosperidad espiritual dentro de la iglesia. Porque cuando hay circunstancias en el liderazgo o hay circunstancias en la iglesia o en el mundo negativas, no favorables, no debemos de permitir que nos distraiga del punto principal que Dios nos ha dado, que es el evangelio, es predicar su evangelio, ser productivos para Él, convertir 5 talentos en 10. Y verdad que las circunstancias negativas, no favorables, a veces causan mucha distracción. Mucha distracción, a veces, dependiendo de la persona, ¿verdad? Aquí Pablo hace referencia de los otros colaboradores, y como eran numerosos, nomás dice, pero nos recuerda que están en el libro de la vida. Está dando a entender Pablo, hermanos, ¿de qué están peleando? Estamos todos escritos en el libro de la vida. Todos estamos escritos en el libro de la vida. ¿Dónde está tu gozo y tu paz? ¿Qué malentendidos puede haber en la iglesia para causar conflicto, división, o si todos estamos escritos en el libro de la vida? Estamos unidos, todos estamos yugados con Cristo, juntos. Entonces, vamos al al versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
¿Cuántos están felices de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida? How many are joyful that their names are written in the Lamb's Book of Life? Y nomás ahorita, ¿verdad? Porque para mañana se los olvida. Para el martes ya, la prédica de domingo, ya se me olvidó. Es de diario, mis hermanos. Regocijaos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué lindo, qué precioso. Como dejándoles entender, ahí en la iglesia, cualquiera que sea, Filipo, Tesalonicenses, Corintios, dejen de insistir y de estar en desacuerdo. Gócense porque sus nombres están escritos. Muchas veces queremos insistir que las cosas se hagan de nuestra manera, ¿sí o no, mis hermanos? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese deseo de que tiene que ser a mi manera? Y peor que todo, nos enojamos cuando no se hace a nuestra manera. Yo la verdad no entiendo. Y Pablo tampoco no lo entendía. Por eso Pablo quería exhortarlos en amor, ¿verdad? Despiértense, despiértense. Estén unidos, unidos en Cristo, están yugados juntos. Versículo 5, vamos avanzando. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nos hace recordar de las vírgenes, ¿verdad? ¿Ya? Estén listos, estén preparados. El Señor regresa. Estén conscientes. Cristo va a volver. Estén juntos, unidos, haciendo la obra de Él. Todos juntos, unidos. La palabra gentileza en la lengua original significa moderación y paciencia. Entonces, en otras palabras, está explicando Pablo a Filipo, a la iglesia en Filipo, que vuestra gentileza, que vuestra paciencia, que vuestra moderación sea conocida a todos hombres. ¿Qué es lo opuesto? Que no sea tu insistencia, tu contienda, las cosas de la carne, que no sea mirada por todos los hombres de parte de la iglesia. Que el mundo no debe de mirar a la iglesia carnalmente, sino espiritualmente, unidos, amándose los unos a los otros. Aunque a veces no se hacen las cosas como yo quiero. No es mi iglesia, es de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Continuando, versículo 6. ¿Todos conmigo, hermanos? Por nada, fíjense muy bien lo que dice Pablo aquí. Entonces, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Pero el hermano me hizo una mala cara. Por nada estéis afanosos. Pero yo estoy aquí sentado y alguien saludó a la otra persona y no me saludó a mí. Por nada estéis afanosos. Es que viniendo a la iglesia me vine a 90 y me pararon, me dieron ticket. Por nada estéis afanosos. Pablo es un maestro de no estar afanoso. Él vivió una vida tremenda. Y cuando digo tremenda, le dieron tremendamente a él. Golpes y azotes y pedradas. Y él aprendió no afanarse por nada.
pero seguir en la paz de Cristo interiormente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces podemos volver a esas cosas. El hermano me ofendió. El hermano no hizo lo que yo quise. Ok. No vayas y le cuentes a todo el mundo. Ponte a orar y decirle a Dios: Dios, me siento mal por lo que me hicieron. Pablo no se está burlando de eso. Nuestros sentimientos son reales. A veces pueden estar equivocados, pero son reales. Cuando uno siente algo, es real. Me siento ofendido, me siento así, me siento asá. Llevárselo a Dios, no a otras personas. Llévaselo a Dios. Que sean conocidas por Dios tus peticiones delante de Él, en toda oración y ruego. Y al final, tener el corazón agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Estos tipos de problemas en la iglesia pueden causar mucha distracción. Pero Pablo dice: por nada estéis afanosos. Qué hermoso. Háganlo con un corazón agradecido. ¿Qué? Tu oración. No significa que deberían de orar de esta manera. No oren con un corazón así, o no piensen con un corazón así. Señor, si lo quieres tanto, ya llévatelo. No, esa oración no vale, hermanos. Se ríen porque lo han pensado. Es pecado, es pecado. O con un corazón que diga: ojalá se fuera de la iglesia de Filipo y se vaya a la iglesia de Corintio. Señor, llévatelo para allá, llévatelo para allá. No debemos de tener ese tipo de petición con nuestro Dios, sino ser sincero con Él, decirle lo que nos duele y ofrecérselo a Él, y que Dios arregle la situación en amor, con paz, que no se vaya a perder la paz ni la concentración que hay para el evangelio en la iglesia. El enfoque, que no se vaya a perder el enfoque de la iglesia. En realidad hay tanto enemigo con quien hay que contender fuera de la iglesia, ¿sí o no, hermano? Digo, sí, fuera de la iglesia, no aquí, fuera de la iglesia. Hay tanto enemigo. Aparecen en nuestros hogares, en el empleo, en la tienda, cuando estamos manejando. Yo me suscribo a un ONG que se llama Voice of the Martyrs, y de vez en cuando, creo que una vez a la semana, me mandan un correo electrónico, a veces dos, de diferentes partes del mundo, en donde de veras hay persecución. En la India, me mandan lugares como Tibet, la India, China, donde hermanos nuestros en Cristo están siendo perseguidos. Entonces el enemigo malo está en contra de nosotros. No hay que permitirlo entrar a nuestro rebaño, hermanos. Amén. Hay que perdonar, hay que amar. No hay que ser tan sensibles a veces. Y ofrecérselo al Señor. Y continuar con gozo y paz. Pero en este momento, fíjense, pues el mismo Pablo está en la cárcel nomás por predicar la palabra de Dios. Y durante esta época, muchos cristianos han sido
martirizados. Martirizados. Varios, miles. Y nos vamos a molestar porque prendimos el aire acondicionado. O nos vamos a molestar porque se está planificando una fiesta y alguien quiere un color y la otra quiere otro color. ¿En serio? ¿Qué le hace? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Amén. ¿Hablamos con la verdad? ¿Hablamos? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Que Dios sea glorificado. Amén. Continuando. Ahora sí, para entrar. Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestro corazón, porque del corazón salen muchas maldades, y vuestros pensamientos, porque muchas veces pensamos cosas malas, hermanos. Que la paz de Dios nos guarde. Pablo no quiere que nadie en Filipo pierda la paz en su corazón, en su alma. Por ninguna circunstancia. Continuando, mis hermanos. Vamos a hacer una pregunta hoy. ¿Qué es la paz? Entonces, la definición que encontré en internet, no, ni siquiera es de la Real Academia Española, internet. La paz es la relación de armonía entre las personas. Sin enfrentamientos ni conflictos. Sin enfrentamientos ni conflictos. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Cuando yo estoy en paz, paz de Dios, es un estado donde no estoy perturbado por ningún conflicto o inquietud. Y además dice, en el cristianismo, un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Qué lindo, ¿no? Sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. Armonía interior que recibimos de Dios. No enfrentamientos, sin conflictos. Eso es la paz. No debemos de permitir que nada nos perturbe. Nada te puede perturbar cuando estás en la paz de Dios. Saben que uno de los poderes más grandes de Dios, escuchen bien, es su paz. Otros van a decir, pero la creación y que la salvación, la paz. La salvación es la paz. Por medio de Cristo se quebrantó la contienda que había entre el humano y Dios. Él fue nuestra propiciación. Él pagó el precio por nosotros. Ahora tenemos paz con Dios. Una de las características y poderes más grandes de Dios es su paz. ¿Cuántos quieren la paz de Cristo ahorita, hermanos? ¿Cuántos quieren la paz de Dios en su vida? ¿Tendrá algún precio? Es invaluable. No hay dinero, no hay lo que sea, no hay nada más valioso que la paz de Dios en tu vida, en tu corazón. Fíjense muy bien. Dios no está ansioso. ¿Dónde hemos leído en la Biblia que Dios está ansioso? ¿Is God anxious for anything? No.
Dios no está deprimido. Dios no teme. Dios no se preocupa. Dios lo tiene todo, lo sabe todo y es todo. Es todo bueno. Hermanos, no sé qué definición de poder conocen ustedes, pero para mí eso es poder. Eso es poder. De ser un humano y vivir sin ansiedad y temor, sin conflicto. Eso es el poder de Dios en mi vida. ¿Sí o no? Imaginémonos qué productivos fuéramos como cristianos si nunca nos preocupáramos. Si nunca estuviéramos ansiosos, si nunca tuviéramos temor. Wow. Muchas veces dicen que trabajamos 8 horas al día, ¿verdad? Pero en realidad son como 6 horas de puro preocuparse y luego 2 horas de productividad, ¿sí o no? ¿Lo han sentido ustedes alguna vez? Algo pasa en el empleo y no están trabajando, están pensando del problema, ¿verdad? La verdad. Sí, algunos. Pero nos ha pasado, ¿sí o no? No es de diario, yo entiendo, a veces aprendemos y dejamos de ciertas cosas, pero siempre nos va a caer algo nuevo, inesperado, que nos hace preocupar. Y te consume. Y ya no es productivo. Y así pasa en la iglesia también. Nosotros queremos controlar todo. Y creemos que si nosotros creemos que estamos en control, ya no nos va a suceder lo que nos sucedió la otra vez. Voy a hacer X y ya no me va a pasar esto. Hermanos, es una ilusión. Ninguna persona puede controlar a otra persona. Y nos salen las canas, nos hace falta dormir en la noche porque queremos controlar cada situación. Las esposas, quiero controlar a mi esposo. ¿Sí o no? Bueno, esposos, ¿cuántos se sienten controlados? Mejor les pregunto a los esposos, ¿verdad? Porque las esposas están como, pues yo no escuché nada, no está hablando de mí. Es una pérdida de tiempo tratar de controlar a otra persona, mis hermanos. Pablo nos dijo qué es lo que tenemos que hacer: orar. Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. No vas a insistir para que la persona cambie en la iglesia o en tu hogar o en el empleo. De ahí se crean las divisiones y la contienda cuando uno trata de controlar las cosas. ¿Estamos aprendiendo el día de hoy? ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Dejen de controlar. Todas las hermanas me están mirando. Vas a ver, pastorcito, vas a ver. Ya no te quiero. Cuando las cosas inesperadas, malas, circunstancias no favorables nos suceden, que es casi diario, nos desilusiona, nos pone triste. Pero Pablo aprendió otra cosa. Él vivió una vida, de acuerdo a nosotros, súper desilusionada.
Su gozo no eran las cosas que él podía controlar o no controlar. Su gozo estaba en mirar que Dios obrara. Él lo dejaba todo en las manos de Dios y esperaba que Dios obrara. Él nos dio el ejemplo. Y no fue el primero. Primero fue nuestro Señor Jesucristo que vivió así también. Él buscó al Padre siempre de rodillas, buscando la solución, buscando sus fuerzas. Y de ahí aprendió Pablo. Otra pregunta para nosotros. ¿Por qué queremos controlar las cosas a veces? ¿No? Yo sé que puede haber muchas respuestas, pero fíjense esta. ¿Listos? Porque no demostramos fe. Nosotros queremos controlar las cosas o a las personas porque no tenemos fe. ¿Tenía fe Pablo? Oh, wow. Queremos controlar todo porque no tenemos suficiente fe en Dios. No creemos que Dios está en el asunto. Yo tengo que meterme y arreglar esto porque Dios no está en el asunto. ¿Cuántos cristianos piensan de esa manera o han hecho eso? Seamos sinceros. 3 de nosotros, fantástico. 4. Esto ya es un problema más grande que el problema que tuviste. ¿Están escuchando? ¿Ya? La falta de fe en las circunstancias no favorables ya es más grande que la circunstancia no favorable. Vamos a tener grandes problemas con Dios. Nuestra falta de fe que causa que queremos controlar todo es un pecado. Sara, Dios, ¿no me quieres dar mi hijo? Vente para acá, Agar, acuéstate con Abraham. Falta de paciencia, falta de fe. Eso fue un pecado de Sara. Eso fue un pecado. ¿Cuántos aquí quieren agradar a Dios? Vamos a leer este próximo versículo. Está en la pantalla. Hebreos 11:6. Pero hay que leerlo, hay que poner mucha atención, hermanos. Pero ¿sin qué? ¿Es imposible qué? Leámoslos todos. ¿Por qué qué? Porque es necesario todos. Cada vez que nosotros reflexionamos y vemos que no estamos orando al Señor y queremos tratar de controlar a alguien o algo o una situación, no estamos agradando a Dios, mis hermanos. No estamos agradando a Dios. A Dios le agrada cuando tú le das tus peticiones y esperas en Él. Si todavía vivimos queriendo controlar todo, es muy posible que estamos viviendo sin fe. Y si vivimos sin fe, vivimos sin agradar a Dios. Santiago 4:17 dice lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Repito, mis hermanos, es un pecado. Tratar de controlar los resultados de una circunstancia no favorable. Tratar de controlar la gente, tratar de controlar a tu esposa, tratar de controlar a tu esposo. Jefe, tratar de controlar a tus empleados. Es un pecado. Continuando, versículo 8, mis hermanos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algún digno de alabanza, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En otras palabras, no vayas a pensar en nada más. ¿Estamos escuchando? Pablo exhorta a Filipo y a nosotros el día de hoy, no estén pensando en nada más. A veces ni siquiera estamos seguros si alguien nos ofendió, pero vamos a lo peor. ¡Sí nos ofendió! No estemos pensando en cosas negativas. ¿Cómo podemos limpiar la maldad de nuestra mente? Dice Pablo, comienza a pensar en estas cosas buenas. Ya no piensen en lo negativo, piensen en lo bueno de Dios, en las cosas de Dios, en el plan de Dios, la salvación de Dios, en las personas que están haciendo esa obra. Piensen en lo bueno, no en lo malo. No estemos pensando mal de nadie ni de nada. No estemos entreteniendo pensamientos malos. Solamente lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud alguna, lo que es digno de alabanza. En eso pensar. Aplausos para el Señor, mis hermanos. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo no se está jactando, solo hablando con la verdad. Él se recuerda que él se portó bien con ellos. Él quiere que la iglesia implementen lo que él vivió con ellos y hagan todo lo que miraron a Pablo hacer y les enseñó. Pablo lo vivió y él dio el ejemplo. E igual como dice Primera de Pedro, capítulo 5, ¿no? Como un anciano debe ejercer la iglesia es dándole buen ejemplo. Pablo lo hizo, dando el buen ejemplo. Y por eso habla de esa manera confiada. Fíjense lo que dice aquí en Filipenses. Yo sé que acabamos ya con el 9, pero quiero leer Filipenses 4, ahí donde están ahorita mis hermanos. Y va a estar en la pantalla. Vamos a leer del 11 al 13. Fíjense lo que dice ahí. Muy interesante. No lo digo porque tengo escasez. Está hablando porque en el versículo 10 está hablando que Filipo le habían mandado a él en la cárcel, le habían mandado un dinerito. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme. Pablo tuvo que aprender
cómo ser contento en las buenas y en las malas. No es algo que nos nace, mis hermanos. Mi esposa dijo, yo me voy a casar contigo, como dicen en inglés, for better or for worse. Eso digo yo. Ella dijo, no, for better or for best. No me entendieron, ¿verdad? Entonces, yo me caso contigo, no en las buenas y las malas, sino en las buenas y las mejores. No, porque no es natural. Nadie quiere nada malo, ¿sí o no? Nadie quiere nada malo. Pero Pablo tuvo que aprender. Él quiere que nosotros, como niños, en espíritu, ¿verdad? Vayamos aprendiendo cómo estar gozosos en lo bueno y en lo malo. ¿Ya? No lo digo porque tengan escasez, pues he aprendido a contentarme. Hay que aprender a contentarnos. Cualquiera que sea mi situación, lo está escribiendo de la cárcel. A veces no comen, hay cucarachas, ratas, no se pueden bañar, la misma ropa. Está contento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es lo que Él quiere para la iglesia. Que aprendamos. Él tuvo que aprender, nosotros también. Ahora, ¿qué aprendimos el día de hoy, mis hermanos? Vamos a ver. Dios es paz y hay poder ¿en qué? Hay poder de Dios en su paz. No vamos a dejar y permitir que ninguna circunstancia nos quite el gozo, el paz y reposo que es Cristo en nosotros, hermanos. ¿Sí o no? Siguiente slide. Ahora, la pregunta, como hablamos desde el comienzo. ¿Cómo vivir en victoria aún estando en circunstancias no favorables? ¿Verdad? Número 1 está en versículo 4:4, ser alegres. Versículo 4:5, ser pacientes. Es donde dice la gentileza, paciencia, ¿verdad? Ser pacientes. Nunca estar afanosos, está en el versículo 4:6. O sea, no poner la circunstancia en tus manos. No tratemos de controlar la situación. Si lo hacemos, caemos en pecado porque dejamos de confiar a Dios. ¿Ya? El número 4, orar. Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. No dejemos de hablarle al Señor por todo lo que no nos parece, por todo lo que nos duele. Hablar con Él y no con los demás. O sea, sí pueden hablar con otras personas, pero no como chisme, ¿eh? Y lo último, solo pensar en cosas buenas, mis hermanos. Gloria a Dios. Espero que este mensaje les haya caído bien. Espero que estemos aprendiendo el mensaje que el Señor nos dio en este día, que lo pongamos en práctica, en especial los que no ponen atención atrás allá que están hablando. Mis hermanos, nos ponemos de pie.